Se cumple un año del regreso de Donald Trump al poder. Un mandato que sacudió desde la política interna, la economía y hasta las relaciones internacionales. En Mañanas Blue 10 AM, analizamos lo que dejó estos primeros 365 días y lo que todavía está por venir. Y arrancamos hoy, 19 de enero, día de Martin Luther King en los Estados Unidos, porque se cumple un año de la presidencia de Donald Trump. El 20 de enero del 2025, Trump asumió nuevamente como presidente de los Estados Unidos, dejando claro, Gonzalo, en su primer discurso, que la política exterior, que es de lo que estamos hablando, volvería a girar en torno al America First, a América primero. El mensaje inicial del presidente Trump fue muy claro. Estados Unidos no asumirá compromisos internacionales que no produzcan beneficios inmediatos y medibles para el país. Bueno, incluso durante esa alocución, Camila, que recordemos se dio adentro del Congreso de los Estados Unidos, en ese primer discurso de la toma de posesión, el presidente empezó a lanzar dardos, ¿no? Y a abrir un poco el espectro de cómo sería este primer año o este segundo mandato en temas internacionales. Y recordemos cómo anunciaba el cambio del Golfo de México al Golfo de América. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Y aquí decía Camila, dentro de poco vamos a cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América y también vamos a restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley, donde debería estar y donde le corresponde. Y minutos después lanzó una bomba impresionante que Gonzalo decía que no, que eso era imposible, que no iba a pasar, etcétera, etcétera, diciendo que nuevamente Estados Unidos iba a tomar el canal de Panamá. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Y aquí decía, China está operando el canal de Panamá y nosotros, Estados Unidos, no se lo entregamos a China, se lo entregamos a Panamá y lo vamos a recuperar. Y también se empezó a cuestionar, Camila, pues siempre las alianzas tradicionales que tenía Estados Unidos y con Europa, la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Trump quiso romper cómo se estaba financiando la OTAN porque pensaba que los europeos ponían muy poquito, no pagaban las consecuencias, entonces se hizo, Camila, acuérdese, pues Trump obligó a que la OTAN, los miembros europeos de la OTAN, hasta el 2035 aportaran por lo menos el 5% de su PIB nacional en defensa, es decir, en seguridad, etcétera. Aunque no hubo una ruptura formal, el mensaje sí incomodó mucho a Europa y sembró dudas sobre la fiabilidad que Washington tenía desde hace décadas con Europa como socio estratégico. Y fíjese bien, Sebastián, que con el paso de las semanas la atención se desplazó de esa primera locución que dio el presidente Donald Trump y lo que podía hacer durante su segundo mandato al conflicto de Rusia y Ucrania. A ver, la administración de Trump suspendió temporalmente la ayuda militar y financiera de Kiev, algo que buscaban los republicanos desde la era Biden, diciendo que había demasiada plata de por medio que no se justificaba. Trump en campaña dijo que él en 24 horas solucionaba este conflicto. Ya vamos para 4 años. Y lo que podemos recordar en medio de todo este recorrido, Camila, fue ese primer encuentro de Trump con Zelensky en la Casa Blanca, que la cosa, como usted recordará, no salió para nada bien. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. Ese día fue muy impresionante. Es que todavía lo recuerdo como... 28 de febrero, Camila, fue eso, estábamos al aire aquí en Mañanas Blue. Parece que hubieran sido 4 años. Al aire. Sí, cuando empezamos a decir, estar en rueda de prensa, mire cómo le toca el brazo, mire lo que hizo. Además, después Mike Pence, J.D. Vance. Usted no ha agradecido, nunca ha dicho gracias, ¿se acuerda? Sí, no, esto fue frase. Una cosa impresionante. Esto que se convirtió en meme. Sí. Usted nunca me ha dado gracias. Los videos luego los hicieron agrados de verdad, dándose
dándose golpes y todo. Esto se da el 28 de febrero, Camila, estábamos aquí al aire cuando empezamos a ver pues que esta reunión en el Salón Oval pues se había subido de tono, y ahí es donde le decía Donald Trump al presidente ucraniano: usted no está en posición en este momento de tomar decisiones, usted está en este momento en una mala posición, gracias a nosotros podría estar en una buena, y usted en este momento no tiene las cartas para tomar decisiones. Y ahí le terminaba diciendo Donald Trump a Zelensky: usted está jugando con la vida de millones de personas e incluso está jugando en este momento con una posible tercera guerra mundial. Y bueno, también se empezó a endurecer la política migratoria. Recordemos el veto que se hizo a una cantidad de viajes que afectó pues, a ciudadanos de diferentes países del mundo que tenían procesos migratorios diferentes. La medida siempre Trump la mostró, Camila, como un asunto de seguridad nacional, pero obviamente era pues, esperado que tuviera repercusiones diplomáticas fuertes. Y yo creo que debemos poner, lo encontramos, la declaración más desafortunada al respecto que yo creo que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, que es cuando el presidente dijo que en especial no quería a los ciudadanos de Somalia, pues era un país que apestaba. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries, too. I can say it about other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. No los quiero en nuestro país, se los digo con franqueza, y algunos dirán: oh, eso no es políticamente correcto. No me importa, no los quiero en nuestro país. Su país nos sirve por una razón, y es que su país apesta. No los queremos en nuestro país, no queremos su ayuda. Pero por eso cuando Jennifer hacía referencia a Minneapolis en Minnesota, decía: no es contra los somalíes, porque ya entonces uno tiene como el migrante, el somalí, después de esta frase que dijo Trump que fue supremamente desafortunada, y él mismo dijo: me dirán que es políticamente incorrecto, no me importa, pero así los voy a decir, yo no quiero ningún somalí aquí porque Somalia apesta. Pero difiero en algo de lo que dice Sebastián. Me parece que no es la más desafortunada que ha dicho contra los migrantes. Acuérdese lo que dijo contra Puerto Rico, que era una isla de mierda o algo flotante de mierda. Pero se acuerda que fue un humorista, ¿no? De su campaña. Y que No, eso fue en campaña. Eso fue en campaña y fue un humorista que acompañó. Y luego el cuando creo que en el primer mandato, Gonzalo, acuérdeme usted que habló contra los migrantes venezolanos, que eran todos unos violadores y otro calificativo, no recuerdo cuál fue. Sí, pues, o sea, digamos que yo en el sentido de, a ver, aquí calificar en ranking cuál ha sido la peor frase de Donald Trump en cuanto a los migrantes, pues es muy difícil tomarlo en cuenta, pero sí, él nunca se había expresado de manera directa frente a un país, diciendo que el país apestaba. Digamos, ahí el tono fue completamente diferente, Jennifer. Pero lo cierto del caso es que mientras en paralelo el señor decía que Somalia apestaba y enfocaba o miraba, tiraba sus dardos hacia los migrantes, por otro lado, se abría un frente económico que empezó a tensarse rápidamente. A mediados del 2025, la Casa Blanca reactivó la guerra comercial imponiendo aranceles a Canadá, a China y a México. Esos dimes y diretes que iban con Claudia Sheinbaum y con el primer ministro canadiense. Incluso recordemos que fue el 2 de abril cuando Donald Trump dijo: hemos logrado el día de la liberación, ya basta de los abusos comerciales, un 10% de arancel para todo el planeta, un 67% de aranceles para China, y así lo anunció en la Casa Blanca, el día de la liberación, cuando Estados Unidos le pone un freno a ese déficit comercial del cual siempre Donald Trump se ha referido. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. Ahí estamos viendo las imágenes quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, cuando en ese famoso Liberation Day, el día de la liberación, Trump salió con una pancarta con las tarifas, con cartelera en mano, con los impuestos que les cobraban en la Unión Europea a los productos norteamericanos y haciendo una ecuación que nadie entendió. Una fórmula, Camila, que eso tenía unos símbolos griegos. Eso fue un enredo. El día de la liberación fue el 2 de abril y acuérdese que ese día hasta para memes dio a Sebastián, que tanto
cuánto le gustan los memes, porque hasta una isla donde solamente había pingüinos, pájaros y focas terminó con un arancel del 10%. Y acuérdese que allí pues todos los países, decía Donald Trump, a nosotros nos están poniendo el 64%, nosotros entonces respondemos con un arancel recíproco de tanto. Colombia, en ese caso, quedamos con el banderazo, con la tarifa mínima que era el 10%, pero acuérdese que hubo países como China, que decía aquí Gonzalo, pues 67%, también Tailandia, India y demás, pues tuvieron aranceles bastante altos. Y después de eso tuvimos que sí arancel, que no, que sí, que no, que nunca te decides, no sabíamos realmente, y todavía yo no tengo tan claro, y no sé si el mundo tenga claro en las relaciones comerciales, cuáles son los aranceles que están aplicando y cuáles son los que no están aplicando. En teoría, Camila, solo tenemos el 10%. Nosotros en Colombia tenemos el 10%, que es la tarifa mínima, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí lo que empezaron a hacer fue abrir un montón de negociaciones con todos los países. Entonces, en ese día, ese 2 de abril, creo que decían en la Casa Blanca han llegado 85 solicitudes de distintos países para sentarse a negociar algunos acuerdos. Con Brasil se ha negociado, con Argentina se negoció, y ya cada país entró a ver entonces qué pueden hacer. Por supuesto que ha pasado, por ejemplo, y lo hablábamos aquí hace algunos meses, en el tema del banano, del café, lo que no se puede producir como tal en Estados Unidos, o que la demanda interna es tal que la producción interna no alcanza a suplirla, entonces se han eliminado aranceles. Por ejemplo, el caso del aguacate, del banano, incluso de flores, como es el caso de Colombia. Pero era por conveniencia de los Estados Unidos, Camila, es decir, si ellos no alcanzan a producir suficiente banano para toda la población estadounidense, pues por supuesto le bajan aranceles. Pero también acuérdese usted que se utilizaron aranceles para presión política y económica, no solamente por el déficit comercial. A Brasil fue el 50% de aranceles 50, sí, por todo el tema con Bolsonaro, por ejemplo. Entonces él siempre ha utilizado, ahora estamos hablando del 25% para Noruega, para Alemania, estos países que hicieron esta operación en Groenlandia, justamente como un castigo, pues por mostrar un poco de fuerza militar en territorio groenlandés. Es que ya que usted habla de Groenlandia, después de lo de abril, de este Liberation Day, de los impuestos y demás, en julio, Jennifer, surgió uno de los episodios pues más controvertidos del año que tenían que ver con la política exterior de los Estados Unidos. El presidente Trump volvió a poner sobre la mesa algo que estamos discutiendo hoy, y es la idea de que Estados Unidos adquiera Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, como se los hemos comentado desde la semana pasada. Pues esta vez el planteamiento del presidente Donald Trump vino acompañado de amenazas arancelarias, lo que estamos viendo hoy, pero esto empezó en julio del año pasado contra países que rechacen esa propuesta de que Estados Unidos se anexe Groenlandia por todo el tema de las tierras raras que tiene el territorio groenlandés. Pues el resultado fue una crisis diplomática de las muchas que hemos tenido este año con sus aliados históricos, que era la Unión Europea, y pues un nuevo desgaste en la relación transatlántica, que hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. No olvidemos, acá les voy a poner el audio cuando el presidente Trump dijo que los ciudadanos de Groenlandia amarían ser parte de Estados Unidos. Denmark, we need this for national security. We need Greenland very badly. You look at the Russian ships, the China ships, they're all over the place. They're, surrounding. Now they have for a long time. That's a lane. But we need that for national security. So I don't know that Denmark has any right, title, and interest, and we're going to find that. But I can tell you, you saw the clips that were released. The people of Greenland would love to become a state of the United States. Necesitamos Groenlandia con urgencia por razones de seguridad nacional. Hemos visto barcos rusos, barcos chinos que están por todas partes y que están rodeando esta zona, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Y aquí decía Camila algo que de hecho también se menciona en la carta que nos estaba leyendo Jennifer ahorita, y es que van a averiguar si realmente Dinamarca tiene un derecho, un título sobre este territorio, y que esto es algo que se va a averiguar, pero que además, como se podía ver en videos, al pueblo de Groenlandia le encantaría convertirse en un nuevo estado de los Estados Unidos. Y Sebastián, no, continúe si quiere. No, siga, Gonzalo, porque nos vamos a Medio Oriente. Pero sí, es que y ese es un tema que a usted le gusta muchísimo, ¿no? Sobre todo por sus raíces. Mire, hacia la segunda mitad de año vimos un cambio drástico del presidente Donald Trump en la política exterior, mucho más guerrerista, mucho más enfocado en la materia de seguridad. Washington autorizó no solo ataques directos a Yemen, sino también ataques directos, por ejemplo, a Irán, cuando vimos ese bombardeo a la central nuclear iraní. Estas intervenciones, justificadas como golpes preventivos contra amenazas directas, contrastaron con el discurso previo de Donald Trump. Recuerde, Sebastián,
que el discurso del presidente Donald Trump durante la campaña presidencial fue: yo nunca llevé a Estados Unidos a una guerra, fui un presidente de paz, yo no voy a involucrar a Estados Unidos en un nuevo conflicto como si lo hizo, por ejemplo, Joe Biden o si lo hicieron otros presidentes demócratas. Entonces, lo que estamos viendo es que luego de la mitad del primer año de Donald Trump, ese discurso que le habíamos escuchado en campaña cambió radicalmente. Sí, y recordemos pues lo que trató de hacer con el problema en Gaza es impulsar, Gonzalo, una suerte, él lo llamó un Board of Peace, como una mesa de la paz para la reconstrucción y supervisión de lo poco que quedó de la Franja de Gaza, pero al margen de la ONU, lejos de la ONU y de lo que tradicionalmente se estaba haciendo ahí, lo que generó pues reacciones mixtas y volvió a evidenciar que este tipo de cosas llevan su sello personalista de que se tienen que hacer como a él le gustan. Incluso pues vimos un video que se montó en las redes sociales oficiales de la Casa Blanca, en la que la Franja de Gaza se convertiría en un desarrollo inmobiliario riquísimo y pues muy, muy desarrollado, que no tiene nada que ver con lo que los palestinos uno pensaría que quieren. Y ahí quienes están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube pueden ver ese video al que hace referencia Sebastián, que es una cosa grotesca porque es hecho con inteligencia artificial y cada vez la inteligencia artificial pues logra hacer cosas más reales y parece un chiste, pero un chiste de muy mal gusto, pero sobre todo por la cantidad de muertos y de niños que se sacrificaron en ese conflicto en la Franja de Gaza, ese Trump Gaza que salía Elon Musk, salía Netanyahu, salía Donald Trump, como ustedes lo están viendo en pantalla, de la Gaza que ellos se imaginaban, la Gaza después del 2025, después de la destrucción y de toda la muerte, y van a tener un Donald Trump dorado en la mitad y salían tomando margaritas o mojitos o cócteles Netanyahu y Trump acostados sobre unas camillas de piscina y de playa. Sí, aunque incluso ese... A ver, sin justificar que él lo haya impulsado el presidente, pero yo creo que es en el fondo lo que Netanyahu siempre ha propiciado y ha querido, que Gaza sea parte del desarrollo inmobiliario de Israel y bueno, al final, dentro de todo el horror que hizo, pues parece, Camila, que hasta allá no fue a llegar. No, pues es que y es verdad, no sé ustedes que nos escriben a nuestra línea de WhatsApp, que nos escriben a nuestro canal de YouTube, si no sienten que esto pasó hace un montón de tiempo, y no, solo llevamos un año y todavía queda mucho más. Pero cerrando este primer año del presidente Donald Trump, una de las crisis más impactantes fue la escalada de tensión con Venezuela, que ya sabemos en lo que terminó. Tras meses de presión, de sanciones y bloqueos navales sobre embarcaciones petroleras como parte de su campaña contra el narcotráfico, acuérdense ustedes que Trump ha dicho que él va a luchar contra el narcotráfico en las Américas y ha sido la justificación para pues atacar estas embarcaciones y pues para hacer lo que hizo el 3 de enero ya del 2026, donde lanzó la operación Resolución Absoluta, que incluyó los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a suelo estadounidense para enfrentar los cargos federales. Y ahí Trump declaró que Washington supervisaría a Venezuela hasta una transición segura, en lo que en su momento el presidente Trump calificó como avance de estabilidad y planteó que las empresas estadounidenses participaran en la reconstrucción del sector petrolero, y así lo hacía. The departure of Maduro makes it possible an incredible future for both nations, Venezuela and the United States, in which we will more closely integrate the economies of two major energy powers in the Western Hemisphere. Energy coming out of Venezuela was very small. One of the things the United States gets out of this will be even lower energy prices. We have people now getting gasoline for $1.99. Esto, Camila, lo decía en una reunión con las compañías petroleras más grandes a nivel mundial después de la captura de Nicolás Maduro, y decía que justamente esta salida de Maduro hacía posible un futuro increíble para Venezuela y para Estados Unidos, en el que se integrarán de manera estrecha las economías de dos grandes potencias energéticas del hemisferio, y que la energía que salía de Venezuela era muy limitada y que una de las cosas que Estados Unidos va a obtener de esto serán precios de energía todavía aún más bajos. Un año del gobierno del presidente Donald Trump
Y esta semana nosotros aquí en Mañanas Blue pues vamos a tener esos especiales para que ustedes pues recuerden junto a nosotros todo lo que ha pasado en este año y cómo ha cambiado el mundo, porque obviamente pues Estados Unidos es la potencia mundial en estos momentos y cualquier transformación en su estrategia de política exterior pues nos afecta absolutamente a todos. Y esto que estábamos mencionando sobre lo que pasó el 3 de enero, que ya dijimos es la noticia del año, no importa lo que pase, bueno, que se desate la Tercera Guerra Mundial como estábamos preguntando, pues difícilmente algo más importante, sobre todo en las Américas, va a pasar, que fue lo que sucedió con Nicolás Maduro. Pero eso ha dado incluso para hablar, Jennifer, y para una cantidad de creaciones